dentro de la gran diversidad humana, porque Sí, todos somos distintos, por eso se habla de neurodiversidad, y en general se suele mencionar que serían los diversos y los neurotípicos. Los neurotípicos seríamos los, los que aparentemente somos más normales claro, o justamente dentro los que del espectro humano. aparentemente, claro. Claro, es una manera diferente de Ujú, ser. Lo que ocurre es que afecta la vida, por supuesto, desde chicos, a nuestros hijos en mi caso, ujú. y después cómo hacer para que la vida sea lo más adaptable posible, porque pueden tener una vida completamente normal, o sea, estudiar, trabajar, tener una familia, Ujú. pero van a ir surgiendo cosas distintas desde que son chiquitos. Por eso es importante estar alerta a los papás, los profesionales de la salud, los maestros sobre todo, que son generalmente, por ejemplo, la maestra del grado del jardín, Sí, eh, es la que puede empezar a ver que este nene tiene conductas distintas, y bueno, esa alerta generalmente la marcan los papás, o los mismos papás ya se van dando cuenta, y empiezan las consultas. En general es un largo peregrinar por profesionales, porque claro. lo primero que ven es, por ejemplo, que el chico tiende a jugar solo, el Sí, juego individual. El juego individual tienen en general intereses puntuales, suponte jugar con dinosaurios, y solo juegan a eso. Entonces, y no comparten el juego con otros chicos, les cuesta mucho eso. Entonces son claro. chicos que se van aislando, los compañeritos lo ven también como el nene raro, distinto. También hay Asperger en las chicas, pero es menos común. Ajá, mira. Se da más en varones, pero también hay en mujeres. Y entonces, bueno, después me refiero a la necesidad de información, porque son chicos que en general sufren el bullying en Claro. la escuela, en el secundario más, y bueno, todo ese tipo de cosas que tienen que ir conociendo los mismos compañeros o las maestras, cómo hacer para que todos entiendan por qué le pasa lo que le pasa. Y empezamos con esa situación en la familia. Una vez que se tiene el diagnóstico, cuanto más temprano mejor, Ujú. uno empieza a entender el porqué de las situaciones. Por ejemplo, el Asperger tiene una entendimiento literal de las Sí, frases en general. Si vos le decís, ¿me podés pasar la sal? Por darte un ejemplo. Y te claro, puede contestar, sí, puedo pasarte la sal. Vos claro. no le estás pidiendo, tenés que decir, Sí, pasame la sal, y entonces te la va a pasar. claro, Eso por darte un ejemplo, no es que totalmente. siempre sea tan exacto así. Sí. Después está el tema de la empatía. Aparentemente parecen como que no tienen empatía, como que no les interesa lo que te está Ujú. pasando, porque la empatía es uno de los temas principales de la comunicación, ¿no es Claro. cierto? Sobre todo la comunicación gestual. Vos fíjate que nosotros muchas veces nos entendemos por un gesto, la otra persona te devuelve, o una Ujú. sonrisa, no, un gesto particular, y vos ves que el Asperger a veces es como que inexpresivo, pero no es que no te esté entendiendo lo que a vos te pasa, sino que no lo puede expresar. Claro. Y bueno, eso también, todo lo que sea comunicacional es lo que les causa dificultades para integrarse. Y bueno, una de las cosas que nos pasaba a nosotros, a los papás de mi hijo, de Hernán, en este caso, era que no tenía amigos. Y sobre todo en Claro. la adolescencia, cuando se empiezan a hacer los grupos, ¿no? De Ujú. tus amistades, para las salidas y todo eso, eh, Hernán no tenía amigos. Y bueno, consultábamos a los psicólogos, y en general te decían, bueno, puede ser que son maneras de ser distintas, hay chicos que son más solitarios, pero el hecho es que todo lleva a que vos formes parte de una sociedad, ¿no es cierto? Claro, claro. Ya sea para seguir viviendo, no podés vivir aislado. Ujú. Eh, y bueno, entonces es importante el diagnóstico, no está tan difundido, ahora más, gracias a la difusión que hay por las redes, el trabajo de estas organizaciones de las que formamos parte,
que nuestra misión justamente es difundir, concientizar. Se hacen, por ejemplo, en esta organización UFA, Unión Federal Asperger, sí, que se puede consultar por Facebook, se baja información, se organizan jornadas en todo el país, donde por suerte concurren sobre todo estudiantes de las carreras afines, como si fuera docentes, psicopedagogía, psicología, y van profesionales muy capacitados, que por suerte los hay, en la Argentina, a dar charlas para que estén todos alerta, ¿no es cierto? claro, Estén alertas a la manera de tratar o de integrar a estos chicos, sobre todo en la etapa escolar. Tengo Porque necesitan sí, muchas veces un apoyo especial o, más que nada, adaptarle las maneras de enseñanza, ¿no? Que en general, vos fíjate que la manera de enseñar de un maestro necesita mucha modificación a lo largo de la historia, ¿no? Y se busca más que nada la participación, que no sea el claro. maestro en la... Sí, la integración del grupo, digo. La integración del grupo, la manera de dar, de acercarse al chico de una manera más personalizada, Claro, porque cada nene es distinto, entonces cuando se recurre a la manera global de dar un contenido, no todos lo interpretan de la misma manera, y el chico Asperger tiene más dificultad, necesita otro tipo de acceso, claro, porque por ejemplo le sirve mucho más que el contenido se vea bien explicado por este mismo tema de la literalidad, y que hay cosas que no las comprenden, o sea, no las interpretan de la sí, manera que el docente quisiera. Entonces el docente dice: este chico no estudia, se distrae. Bueno, a lo mejor es que no llegó a entender lo que el maestro le estaba diciendo, ¿entendés? Entonces, no es que no tenga voluntad de aprender, sino que ese código no lo supo interpretar. claro, Y exactamente. bueno, hay muchas herramientas. Por suerte hay especialistas en estos temas que dan herramientas para que los maestros adapten los contenidos, y realmente se logra que el chico se capacite mucho mejor. Por eso es muy importante el diagnóstico temprano. Dentro de UFA, por ejemplo, hay una organización de adultos Asperger que Sí, se llama Liga Asperger 7, que les sugiero que lo busquen también en Facebook, que son... este grupo se integró con gente que descubrió que era Asperger ya de adulto, muchos de ellos, la mayoría, porque este diagnóstico empezó a ponerle hace 20 años en los más especializados, pero aproximadamente. claro. Pero es el día de hoy que todavía se siguen dando diagnósticos incorrectos, confundiéndolo con otras patologías. Sí, porque en un El momento, Asperger está... sí, en un momento se puso como un poco, vamos a ponerlo de esta manera, no quiere decir que sea así, pero se puso entre comillas de moda, considerar que cualquier cosa era Asperger y vos decís, bueno, ¿realmente es el diagnóstico correcto o puede ser otra cosa? Y ya que estoy, Claro, claro. te hago una consulta que me quedó ahí picando en un momento, como me hablabas de esto de no ser, de no poder sociabilizar. A nivel, ¿se sabe si a nivel personal ellos sufren, o sea, la persona que tiene Asperger, ¿sufre el no poder sociabilizar o prácticamente le pasa como algo natural, como algo normal, como que Y no es así? yo creo que en general sienten esa necesidad de Ujú, poder sociabilizar. Eh, se crean una manera de vivir en que lo hagan, en que se sientan lo mejor posible, ¿no es claro, cierto? claro, Porque me parece que quisieran ser más, en general, ¿no? Más como el resto. claro, A veces claro, sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Depende de los grupos, ¿no es cierto? Eh, pero dentro de ese mundo interior que tienen muy rico, porque realmente son personas que en lo que hacen son muy obsesivos en las tareas. Por ujú, ejemplo,
En el caso de mi hijo dibuja y dibuja maravillosamente bien y muy en el detalle. Después hay chicos que tienen muy buen resultado en lo que sea matemática o informática, muy concentrados en su tarea. Inclusive hay empresas que justamente los buscan porque son muy aplicados y cumplen exactamente las consignas, ¿no? Claro. Cuando la consigna está bien dada, la aceptan y la cumplen exactamente. Pero bueno, sí, yo creo que el aislamiento no es la situación ideal. Y hacen, inclusive hay chicos que hacen el esfuerzo de integrarse y además las familias, los grupos de contención tienden a que salga del aislamiento. Por ejemplo, esta liga que yo te estoy mencionando organiza reuniones cotidianamente. Por ejemplo, este sábado hacen una reunión de juegos de mesa. Sí. Y eso es una manera de que entre ellos tengan sociabilización. O organizan salidas para poder ir a bailar o ir a tomar un café, que parecen cosas totalmente, no sé, sencillas o fáciles de hacer, pero para un chico que le cuesta sociabilizar no es tan fácil. Claro. No es una Entonces, tarea fácil. claro, por supuesto que el hecho de estar solo lo buscamos muchas veces, todas las personas, pero en general la integración es fundamental, ¿no es cierto? Y entonces los papás nos preocupamos por eso y tendemos a estimularlos para que salgan del aislamiento. Claro, es una cuestión de estimularlos todo el tiempo para que rompan con esa barrera interna que tienen. Claro, tampoco la obsesión y el ser ansioso y pedirle resultados, porque Claro. eso tampoco sirve. El tema de, por decirte, la meritocracia que se pone... Sí, que está tan en boga, ¿no? Que se pone en boga, bueno, no sirve. No, yo no estoy a favor de eso. Creo que cada uno tiene su condición y hay que saber... encontrar cuál es justamente el talento o la capacidad distinta que tiene cada chico, ¿no? Entonces, porque no sé, porque no se saque una excelente nota no es que haya fracasado, ¿no es cierto? Esto me parece totalmente destructiva esa manera de pensar, porque Totalmente. Además los chicos con Asperger tienen también un nivel alto de frustración y les cuesta remontar cuando encuentran una dificultad. Por eso también hay que estimularlos en ese sentido también, a que entiendan que en la vida en todo el tiempo hay situaciones adversas y poder remontarlas. Se deprimen con facilidad ante esas situaciones. Claro. Por eso también es importante que el docente en la corrección de alguna el resultado, tenga esa capacidad de decirle, mira, esto no es así, tenés que tratar de hacerlo de la otra manera, pero no a la antigua, como Sí. hemos sufrido nosotros. Bueno, yo soy mucho mayor que vos, Emma, pero cuando yo era chica era a veces el mismo docente, te decía, vos no servís para nada. Claro. ¿Viste? Era tremendo, pero pasaban esas cosas. Claro, igualmente. Entonces, imagínate. Los métodos, no sé si actuales porque de la hora ya, pero los de mi época tampoco, si bien no eran tan brutales, pero tampoco había una conciencia con respecto a determinadas patologías. Y tampoco sé si las hay ahora, digo, capaz que hay como otra sensibilidad de aprendizaje, digo, ya los docentes son más conscientes de las diferencias y demás, pero no sé si hay una concientización profunda sobre estos temas. Claro, sí, no, insisto que no, en este caso no es una patología, es una manera distinta de ser, pero se puede hacer que, sobre todo, que cuanto más temprano se haga el diagnóstico,
el chico recibe una terapia que tiende a ser, la terapia más recomendable es la cognitivo-conductual. Ajá. O sea, no sirve el psicoanálisis tradicional, porque en este caso lo que se hace es enseñarle maneras de comportamiento para adaptarse Ujú. a todas las situaciones que nos tocan vivir. Y inclusive después eso sirve no solo para la integración, sino para, bueno, también el día de mañana en lo laboral, en todo lo que sea el estudio también, en el nivel terciario, universitario, que lo pueden hacer perfectamente, a sus tiempos. Tienen distintos tiempos porque hay materias que tienen más dificultad, sobre todo las que necesitan mucha comprensión de textos, en algunos casos, en otros Sí. no. Hay chicos que tienen una memoria fabulosa y te pueden, no sé, se saben las capitales del mundo de memoria, ¿viste? Sí. Porque cada caso es totalmente distinto. Y bueno, te cuento que este año Sí. se consiguió que se promulgara la ley 27.517, que determina que el 18 de febrero es el Día Nacional del Síndrome de Asperger. Eso para nuestra organización es importante porque visibiliza Claro. el síndrome. Ese día se hacen actividades en todo el país, con folletería, con información, todo lo que sirva para visibilizar, y por eso te agradezco un montón en esta charla, porque la comunidad, cuanto más sepa, va a entender y va a hacer que la vida de los Asperger sea mejor, ¿no es cierto? No, Claro, claro que sí. es difícil sentirse distinto, es muy fuerte para un chico pensar que es el raro, ¿no es cierto? El que es distinto, y una vez que inclusive el grupo de la escuela, ¿no? Cuando ya entiende de qué va, comienza otra manera de tratarlo al nene, ¿no? Parece sencillo, pero no es tan así. Inclusive hay muchos casos en escuelas donde una vez que los compañeritos se enteran de que tienen un compañerito Asperger, lo tratan de otra manera, lo integran mucho mejor. Claro. Y el maestro también entiende por qué responde de la manera que responde. Así que los papás tienen que estar alertas, ver estas situaciones, lo que yo te decía del hecho del juego individual. Tienen, por ejemplo, situaciones con la respuesta táctil. Hay, por ejemplo, son muy sensibles en el sentido de que no soportan la ropa apretada, la Ajá. lana, ¿viste? Sí. Cierta sensibilidad táctil que llama la atención. Sí. La mirada fijar la mirada, las mamás somos las primeras que lo vemos, ¿no? Porque Claro. el nene te mira a los ojos, y no quiere decir que esto le pase a todos. Pero son pequeños También puntos para tener en son cuenta. detalles, o el hecho de que le rechazan el abrazo, Mm. a algunos, otros no. Yo todas las mañanas cuando Hernán se levanta me abraza y se queda apretado abrazándome. Claro. De manera, es hermoso eso, pero no quiere decir que con todas las personas le pase lo mismo, Claro. y entonces les provoca rechazo eso del abrazo con un desconocido. Una vez que conocen al grupo, el ambiente donde se manejan, una vez que ya es más conocido, se mueven de otra manera. Pero les cuesta mucho, sobre todo cuando se tienen que integrar a un lugar en que no conocen a nadie. Eso les cuesta mucho. Y además las aglomeraciones, los lugares muy ruidosos, tienen una hipersensibilidad también auditiva. Claro. Viste que con el tema del autismo, porque el Asperger está dentro del espectro autista, Ajá. sería como, en un tiempo le llamaban autismo de alto rendimiento. Ahora hay seguían por un manual de Estados Unidos que se llama DSM,
el número 5 salió ahora, que inclusive no lo incluye al Asperger. Creo que ahí después hay una idea de que se tenga que modificar como para que no se pierda el término síndrome de Asperger. Claro. Ahí lo dividen según la necesidad de apoyo externo. Claro. El Asperger sería el número 1, que es el que menos necesita apoyo externo, porque es la realidad, necesitan un acompañamiento, en algunos casos inclusive con maestras maestras de apoyo en la escuela, pero esto te lo cuento por el tema de la pirotecnia, por ejemplo, hablando de la sensibilidad auditiva. Claro. Hay campañas para que se deje de permitir la pirotecnia, sobre todo la pirotecnia a nivel familia o a nivel barrio, ¿no? Sí. Por el tema del ruido, que lo sufren mucho, y entonces de la sensibilidad auditiva es otra característica que les puede llamar la atención a los papás, como para empezar a consultar y que tengan el diagnóstico lo más temprano posible. Así es, Silvia, recordanos un poco las redes para quienes tengan dudas o quieran ponerse un poco más en auto sobre el tema y no sé, uno a veces no tiene en cuenta determinadas cosas y estos puntos que acabas de marcar para estar atentas, de observar, de tener en cuenta para quienes quieran comunicarse con ustedes, ¿cómo pueden hacer? Y en Facebook pueden buscar UFA, Unión Federal Asperger, así las siglas UFA. Uh-huh. Ahí se sube toda la información respecto a actividades, a charlas, a estas reuniones que te digo que se hacen con adultos, a las actividades en general. Nosotros tenemos una página también de Facebook, Asperger Zona Norte, sí. Que ahí también publicamos Asperger Buenos Aires Norte, sería el nombre que buscan en Facebook, donde también se suben las actividades. En general hacemos cada tanto reuniones con papás, también se puede integrar algún chico Asperger que ya tenga ganas de participar o de venir a escuchar cosas donde se sienten contenidos, ¿no es cierto? Claro. Te hago una consulta que se me acaba de cruzar rápidamente por la mente. ¿Esto hay algún tipo de... ¿Se utiliza algún tipo de medicación? Digo, me pregunto, ¿es una cuestión de un tratamiento más que nada social? Y digo, me lo pregunto porque pienso en que quizás alguien mal diagnosticado puede estar tomando una medicación que no corresponde. Se dan casos de diagnósticos cerrados. Uh-huh. Nosotros conocemos puntualmente un caso terrible donde a un chico lo diagnosticaron como esquizofrénico. Claro. ¿Te imaginas Sí, la gravedad sí. del caso? Porque lo medicaron, hasta sufrió internaciones y no era eso, era Asperger. Y entonces bueno, ese sería un extremo muy grave, realmente muy grave, porque le afectó totalmente su vida. Sí. Y era un diagnóstico errado. Al no ser una enfermedad, como te insisto, es una condición, no se cura, porque no es una enfermedad. Claro, no. Es una manera de ser. Pero sí en algunos casos, como te contaba, que pueden sufrir algún tipo de depresión, o hay chicos que, por ejemplo, son hiperactivos y a veces nos medican, para atenuar la sintomatología específica de esa cosa, ¿no? De ese tipo de situación, sería lo depresivo, lo hiperactivo, pero no porque sea Asperger. Claro, sería como una situación colateral que se da en distintos momentos, pero para nada se medica puntualmente el Asperger. Totalmente. Bueno, me sacaste una duda porque se me cruzó eso por la cabeza y dije lo importante de poder reconocer la condición para no meter la pata, como esto que comentabas, ¿no? No son medicaciones simples las que toma la gente que tiene esquizofrenia, digo, puede afectar y mucho. Claro, no, por supuesto. Este caso fue tremendo porque afectó toda su vida y le sigue afectando, ¿no es cierto? Por suerte
la mamá lo pudo revertir, Ujú. en el sentido de que percibió que por ahí no iba, y cuando descubre lo de Asperger, que gracias a esta difusión mundial que hay en internet, inclusive hay páginas donde se puede ver todas las características, hay como un listado de sintomatología o de características que se puede ir viendo que, esto le está pasando a mi hijo, Claro, o esto me pasa a mí, yo soy así como dice acá, ¿entendés? Entonces, claro. la gente se va informando mucho más, y eso ayuda muchísimo, porque evita justamente estas situaciones, y ver para el lado correcto por donde hay que ir, ¿no es cierto? Sobre todo para los papás nos tranquilizó mucho el tener el diagnóstico, porque se te aclaran un montón de situaciones. Claro. Las respuestas de tu hijo no es porque sea caprichoso ni, mirá, no me entiende lo que le estoy diciendo. Bueno, porque yo no se lo estaba diciendo de la manera que él lo podía entender. Entonces hay como una manera de darte cuenta que el que recibe lo que vos le estás diciendo no tenía esa capacidad de entender ese código que vos le estabas Ujú. entregando. Y lo mismo Totalmente. pasa con los maestros, pasa con los compañeros del colegio. Por eso tenemos que ir dándonos cuenta que el otro no te responde, pero no porque no quiera, sino porque le estás hablando en otro idioma. Sería como, no sé, que vas a Rusia y decís, ¿por qué no me entienden estos tipos Claro, no, si yo hablo en español? no va a pasar. Algo así. No va a pasar, nunca te van a entender. Claro, claro, entonces va por ahí, pero bueno, todos los que estén interesados, hay mucha información en internet, hay Ujú. muchísima, por suerte, y para las actividades locales, buscando en UFA, siempre se publica todo lo que se hace en todo el país, porque son alrededor de 19, 20 organizaciones en todo el país, y eso está buenísimo porque sobre todo la gente del interior tiene mucha necesidad de diagnósticos correctos, ¿no Claro, es cierto? claro. En Capital, acá en Buenos Aires, o en la zona de influencia de Buenos Aires, hay muy buenos profesionales a los que se puede recurrir, y bueno, esa es una ventaja, pero esta gente también viaja y hace, como les dije en el principio, da charlas de capacitación, y eso sirve muchísimo porque le va abriendo las cabezas tanto a las familias como a los profesionales, ¿no? Los pediatras también, que en la Facultad de Medicina, por ejemplo, estos temas por los que uno ha tomado conocimiento de los profesionales, Sí, no se habla mucho, ni siquiera en psicología, ¿viste? claro. Entonces hay que estar alerta, Hay que estar alerta. y vamos a estar todos mejor. Así es. Sí, Son chicos muy tienen otra característica, que es un alto sentido de la justicia. Es muy raro que mientan, por ejemplo. qué Entonces, increíble. también se generan situaciones de, ¿cómo decirte? Viste que en la parte de la sociabilización muchas veces hay que callarse lo que uno piensa, ¿no? Claro, claro. o disimular para quedar bien, digamos, para no generar una situación Incómoda, por complicada. lo menos incómoda. Claro, bueno, el Asperger no pasa por esa situación. Él, Claro. si tiene algo que decir, lo va a Está bien. decir, Al y no gobierno, de miente. una, ya, al poder. Claro, bueno, pero esa transparencia está buenísima, porque son chicos que tienen esa característica, ¿no? Totalmente honesta de ser. Claro. Entonces, bueno, podríamos aprender un poquito de ellos también, Sí, eso. totalmente, totalmente. Silvia, te Sí. agradecemos muchísimo esta comunicación. Aparte de todo, bueno, ya sabés que estás formalmente invitada acá a Radio de la Turba, al estudio, no solo para hablar de estos temas, sino también para que nos cantes un poco, porque sabemos que sos una gran cantante también. Ah, bueno, gracias. Bueno, gracias. Sí, ahí uso mi nombre artístico, Silvia Guglielmi, pero Ah, como integrante de Asperger Buenos Aires Norte, soy
Silvia Guaycochea. Está bien. Está bien, hay que usar nombres artísticos. Sí, está bueno, sí. Bueno, muchas gracias. Sí, sí, como no, cuando quieran, me va a encantar. Y bueno, mandarle un beso grande a Nati. Gracias. Y gracias, Emma. Y y si no sé si Belén está escuchando, yo le mandé la información. Vamos a mandarle un abrazo gigante a Belén también. Si desde Berlín nos está escuchando, le mandamos un abrazo. Y bueno, muchas gracias y te agradezco también en nombre de Hernán, porque Hernán es un chico que la verdad que es un amor de persona. Y que aprendió también al saber que era Asperger, que en general cuando el diagnóstico lo tienen ya más grande les cuesta más entender de qué va, pero les ayuda muchísimo, porque es como que les da una tranquilidad, les da una cosa que sería, mirá, era esto. Claro. Era esto lo que me estaba pasando y a los Asperger les ayuda a reconocerse, se relajan, ¿no es cierto? Claro. Porque es feo sentirse distinto por cualquier situación que te pase, no me refiero solo al Asperger, pero uno entendiendo por qué le pasa lo que le pasa, le facilita mucho saberse que bueno, esta es mi manera de ser, voy a vivir con esto toda mi vida, pero lo puedo llevar de una manera más saludable, ¿no es cierto? Claro, totalmente. Silvia, te mandamos... Bueno, por eso es súper importante saberlo lo más antes posible. Claro, totalmente. Se nos está escapando el programa, así que te mandamos un abrazo, un saludo, un beso grande a vos, Hernán, y a toda la gente de UFA. Bárbaro, muchísimas gracias. Gracias a vos. Pasó Silvia Goicochea de la Unión Federal de Asperger en Buenos Aires para hablar un tema más que interesante. La verdad que una charla lindísima que pronto estará subida a las redes sociales de Radio La Turba.